En primer lugar, yo le sacaría una sustancia o una conducta que ayuda a una persona a afrontar estas terribles guerras. No, no lo haría. No trataría de sacárselo, a menos que esto las pusiera a esas personas en un lugar en que se pusieran en riesgo. Si trabajo con un soldado que se toma un litro de vodka y después sale con un arma, eso lo pone a él mismo y a otras personas en peligro. Entonces es otra cosa y entonces hay que trabajar con reducción de daños con ese paciente. En este momento, en Israel y en Ucrania, la gente está sufriendo estrés agudo. Entonces, tenemos que tratar el estrés agudo. Estamos trabajando en las bases, no estamos tratando el estrés postraumático porque no, no estamos en el momento después. Los hechos están ocurriendo ahora. La gente tiene que afrontar estas situaciones. La mayoría de la gente que hace una recuperación de largo plazo de adicciones o sustancias le va bien a pesar de que ocurran cosas malas. Por lo general le va bien. Se trata más bien de las personas que tienen recuperaciones frágiles. Estas personas no han aprendido la regulación emocional. Entonces, nuestra posición desde la terapia de esquemas es, en primer lugar, nuevamente, la relación. Ayudarlos a entender por qué ocurre esto, por qué están utilizando la sustancia o la conducta y alinearnos con sus valores. Si su mejor amigo o su hermana fue secuestrada y comienzan a beber, quizás ustedes puedan ayudar a esas personas a reducir el consumo para que puedan estar allí con su familia, que es donde quieren estar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera que... ¿Cómo podemos hacer esto para que puedas ser un soporte para tu familia y para tu hermana cuando ella regrese a su casa? ¿Qué es lo que ella querría o lo que él querría? No, no tratando de infundir culpas, sino alinearnos con quiénes son ellos realmente y recordar que potencialmente esto podría empeorar las cosas para ellos y para las personas de su entorno. Hay que tratar de reducir el consumo durante el momento en que sea seguro. Eso es lo que yo haría en este momento. ¿Se entiende? Sí, desde ya que sí. Tiene mucho sentido, porque a veces podemos pensar o conceptualizar la conducta como una forma de afrontamiento temporaria. Quizá la persona necesita tomarse un vodka en su casa o tomarse un vino, pero si esto pone a la persona en peligro o pone a alguien más en peligro, entonces se convierte en algo disfuncional. Ahí hay una diferencia. Entonces el uso de un enfoque de reducción de daños en esta circunstancia o tratar el estrés agudo me parece que está muy bien. De paso, recuerden que hubo una reunión en línea muy importante cuando se produjo la invasión de Rusia. Gracias, muchas gracias. Bueno, hablando de Ucrania, tenemos una pregunta de un colega ucraniano y esta pregunta también se puede aplicar a nuestros pacientes israelíes, por eso la elegimos. Las personas usan TikTok para afrontar la guerra
que está en curso. Algunos piensan que mirar TikTok y otras redes sociales lo hacen durante horas, tal vez para calmar sus sentimientos y las emociones que los superan. Les gusta ver videos divertidos e imágenes. El problema es que a veces también encuentran imágenes horrendas de personas fallecidas que están tiradas en la calle, personas que gritan, niños solos porque sus papás fueron asesinados o lamentablemente estos niños o bebés que fueron decapitados, estas imágenes terribles. ¿Cómo ayudarían a estas personas? Tal vez tengan pesadillas o no puedan seguir adelante después de ver estas imágenes. Bueno, yo los ayudaría poniendo filtros para filtrar todas estas imágenes de ser posible, si se pudiera hacer. A algunos de los hackers, algunas de las personas que, o sea, no abrir ningún tipo de hilo de esta naturaleza, hacer lo que puedan para protegerse y para poder seguir y adelante, ver fotos de sus familias y recordando quiénes son y que son buenos y que hay bien en el mundo, porque uno si no puede sentir que hay mucho mal y es importante ver del otro lado y estar en contacto con todo el mundo que está preocupado y ocupado y pensando en ellos. Me parece que es importante que se conecten con eso. Eso, yo pondría filtros como hacemos con los niños. No, que no haya imágenes violentas, nada de este tipo. Eh, Trataría de evitar esas cosas. Eso es lo que yo haría. Y lo estoy haciendo para algunos de mis pacientes ahora, ¿no? Muchísimas gracias, muy práctico y de gran ayuda esta respuesta para todos los que están trabajando con pacientes ucranianos e israelíes. Bueno, la próxima pregunta. ¿Cómo intervendría con una persona que ha pasado un trauma agudo y está abusando de las drogas para aliviar el dolor? Hablaste, creo, de ese tema. Sí, sí, sí. Pasemos a la próxima. Alguien preguntó sobre los trastornos borderline y los 12 pasos. Tal vez si quieres podemos responder a esa pregunta porque hay muchas personas interesadas. ¿Recomendás terapia, el abordaje de terapia de esquemas integral para las estrategias de trastornos borderline y para el grupo de 12 pasos? ¿Pensás que es necesario alentar a los pacientes adictos a asistir a estos grupos? ¿Y qué es lo que dice la investigación con relación a la integración de estos recursos, tanto en terapias internadas como de pacientes que tienen consultorios externos? Bueno, en cuanto al trastorno de borderline, bueno, la terapia integrada, en primer lugar, CBT o la terapia de esquemas se origina en realidad con este tipo de pacientes y conocen los orígenes de la terapia de esquemas. Y Jeff, que trabaja con Aaron y Beck, y él lo hizo y después se dio cuenta que faltaba algo y desarrolla más, se hizo investigación. Bueno, así es que surgió todo esto. Tenemos a nuestra disposición todo para CBT integrado en las terapias de esquemas. Entonces podemos utilizar cualquier protocolo, todas las técnicas en el modelo de terapia de esquemas. No son mutuamente excluyentes. Esto es lo que le sugeriría hacer, un marco
o la conceptualización a través de la lente de terapia de esquemas y después integrar algunas de esas herramientas para ayudar a las personas. Ahora, los grupos de 12 pasos, no sé si, imagino que algunos de ustedes han asistido a estas reuniones de 12 pasos. Estas reuniones tienen dos partes. Son muy cognitivos conductuales, todo el mundo aplaude, a la gente les dan monedas, repiten las mismas cosas una y otra vez. Hay muchos episodios sobre aceptación, sobre habilidades. Es muy conductivo conductual. El problema es que muchos de nuestros pacientes adictos, debido a que tienen problemas de apego muy serios, les resulta difícil mantenerse en estas reuniones de 12 pasos. O sea que no sé cuántos de ustedes han trabajado con esto y bueno, las primeras veces la gente habla después de la reunión y después salen y en la reunión en la que nadie les habló, nadie, no quiere decir que lo hayan tratado mal, pero eso los molesta, no se sienten cómodos y no quieren volver. El tema del apego surge fuerte. A veces la gente no se puede conectar y está la cuestión espiritual también, ¿no? Se utiliza mucho el tema de Dios o un poder superior y algunas personas sienten rechazo por eso. O sea, no digo que es absolutamente necesario, no lo es. Hay otras formas de llegar ahí. Ahora, pienso que es necesario para un adicto conectarse con otros adictos. Definitivamente sí, por muchas razones. Entonces, si no quieren asistir a estas reuniones, ya han tenido experiencias, está bien. Necesitan un grupo. Si quieren una recuperación a largo plazo y tienen una conducta adictiva muy arraigada, o sea, no están en la parte liviana del continuo, necesitan un grupo para practicar las habilidades de conflicto, para saber cómo apegarse, para practicar cómo ayudar al otro con una regulación emocional. Hay mucho que van a sacar de su participación en un grupo. Eso sería lo que yo les diría. En cuanto a la investigación, estoy pensando en lo más interesante. Si alguien está interesado, les envío un artículo. Estoy en medio del proceso de determinar un artículo que voy a publicar como parte de investigación. Mi investigación propia ha sido el trabajo con estas cosas. Entonces, cuando vean la investigación, pueden ver los artículos de revisión. Estos artículos de revisión analizan todos las distintas estudios de resultados y otra investigación que se ha realizado con relación a un tema, entonces se analizan todos esos artículos y se revisan. En el año 2013, Worsen, conjuntamente con otros investigadores, revisaron 122 estudios diferentes de más de 240.000 pacientes en programas de tratamientos de adicción. Un artículo de revisión enorme con muchísima información. De ahí, el 96% de esos estudios, el 96% veían los factores de los pacientes que propiciaban un resultado de un tratamiento, lo que implica que prácticamente analizaban qué no funcionaba con el paciente que no les permitía superar el problema. Entonces analizaron las comorbilidades o si la persona era introvertida. Solo un 6% analizó el tratamiento en sí mismo.
ahí nos encontramos, inclusive en la investigación. Espero que sigan lo que estoy diciendo. Inclusive en la investigación no vimos o no analizamos o nos concentramos en, a ver, si tenemos una tasa de recuperación tan mala del cáncer de pulmón, analizaríamos el tratamiento recibido y no el paciente, las características del paciente. Analizaríamos tal vez que no son cosas relacionadas solo con el paciente, sino que necesitaríamos otro tipo de tratamiento. Pero casi ninguna de las investigaciones lo hace. Entonces, cuando la pregunta es, estas estrategias o cuáles son los modelos que funcionan, se investiga muy poco en eso. Y Worsen lo señala en el artículo. Habla sobre cómo lo había hecho esto antes y sugiere que se necesitan muchos más subsidios de investigación sobre los modelos y tipos de terapia, pero nadie lo hace. Entonces ahora eso es lo que nos falta investigación en este tema. Pero bueno, uno puede ver que todo se concentra en los problemas del paciente y nunca se revisan los tratamientos que les damos. Tal vez los tratamientos deben ser diferentes. Muchas gracias, Liz. Muy buena respuesta. Y sí, estoy pensando que yo trabajé en Mount Sinai en el programa de tratamiento de adicciones hace siglos. Y me acuerdo cuando los pacientes decían, cuando iban a IR, digamos, se los alentaba o se los forzaba de alguna manera a ir, sí, se los obligaba de alguna manera. Entonces, había muchos esquemas que se activaban y ellos muchas veces no se sentían entendidos, se sentían como enmarcados o encasillados o juzgados. Eh, Básicamente estamos hablando del esquema de desconfianza, sentían que no era de su lugar, que eran diferentes, porque entonces se los obligaba a ir por un esquema de aislamiento social. Entonces lo que dices es exactamente lo que yo vi en Montesinaí, en el hecho de que había muchas desventajas, muchos problemas y muchas personas fallecían, era muy, muy triste. Entonces, muchas recaídas también.